Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga sus vidas, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados hermanos, pues muchas gracias por sintonizarnos por estos medios, Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Soy el pastor Robillar y me gozo plenamente de poder estar en este lugar desde mi casa hasta su casa llevando la palabra de Dios a su vida. En esta noche, amados hermanos, lo estaremos haciendo bajo el tema: no cargues contigo la muerte. ¿Sabe que nosotros podemos cargar con nosotros la muerte? Podemos andar donde quiera, podemos ir a todo lugar cargando con nosotros la muerte. ¿Sabes que nosotros también podemos deshacernos de la muerte y no cargarlo con nosotros? Pues por medio de la palabra de Dios hoy vamos a analizar si realmente cargamos con nosotros la muerte o lo desechamos. Y quiero empezar con el libro de Romanos, en el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 12. Y dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento, Señor, sea tomando el control de la palabra, de cada palabra, Señor, que en esta noche saldrá de este instrumento que tú has escogido, Señor, para llevar este discipulado a los corazones. Instrúyenos, corrígenos, enséñanos, Señor. Redargúyenos, mi Dios, para que podamos vivir conforme a tu palabra y escapar de la muerte que nos acecha de día y de noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, la muerte entra en el hombre es por el pecado. Porque cuando hablamos de esa muerte, fue la muerte que Dios le anunció y le hizo saber a Adán que moriría si comiera del árbol, o sea, la desobediencia, la codicia y todas las cosas que el hombre pues carga como pecado causa muerte. Porque muchas veces pensamos que el pecado son cosas, son comportamientos solamente de las cosas que marca la vida de una persona, pero hay cosas bien arraigadas dentro del corazón del hombre que no se deja ver por un comportamiento o por una práctica, sino por un sentimiento, la codicia, la envidia, el odio. Esas cosas no se ven, pero para Dios son peores que cualquier otro comportamiento, porque actúa contra el amor que debemos de profesarnos los unos a los otros y el amor que debemos de tener para Dios. Entonces, Dios le avisó a Adán y le dijo: si comieres de ese árbol ciertamente morirías. Y esa muerte, amados hermanos, lo sabemos y lo hemos visto en otros discipulados, se trata de la separación del hombre con Dios. Porque la palabra muerte significa separación. Lo hemos estudiado, lo hemos visto en otros discipulados. Por lo tanto, el pecado separándonos de Dios nos da la muerte, porque Dios es vida. Entonces, ese pecado entró por un hombre. Y como por un hombre entró ese pecado, y estamos hablando de Adán, pues también entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y por qué la muerte pasó a todos los hombres? Pues porque todos pecaron. Y como todos pecaron, pues fuimos destituidos
de la gloria de Dios. Y cuando se habla de la gloria de Dios, se habla de la presencia de Dios, se habla de la vida de Dios, se habla del amor de Dios, se habla de todo lo que representa a Dios, sabiendo que sin Dios no hay vida. Amén. Aunque respiremos, aunque estemos caminando, pero separados de Dios estamos muertos. Por lo tanto, en la práctica del pecado, en el continuo vivir en el pecado, continuamos cargando con nosotros la muerte. Amén. Y debemos de escapar de la muerte. Y la manera de escapar de la muerte es por medio del arrepentimiento. Porque en la palabra de Dios Jesús se refiere al diablo como el ladrón. El ladrón que viene a dar muerte. Que viene a robar. ¿A robar qué? Tu identidad, tu vida. Viene a robar tu vida. Viene a hurtar. Viene a destruir lo que Dios hizo de nosotros. Y en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, entonces si quieres recordarse realmente dónde encontrar la vida, donde hallar la vida y escapar de la muerte, acuérdese siempre de Juan 10, 10. Fácil, Juan 10, 10, capítulo 10, versículo 10. Porque ese capítulo 10, versículo 10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahí podemos ver, amados hermanos, la misericordia de Dios. Ahí podemos ver cómo Dios nos ama y desea que nosotros vivamos. Y por eso envió a su Hijo a la cruz, para que podamos vivir por medio de Él, para que podamos deshacernos del pecado a través del arrepentimiento. Porque si no entendemos esto, pues estamos nosotros tomando la decisión, estamos optando para cargar con nosotros la muerte. Y cuando nosotros cargamos con nosotros la muerte, estamos cargando con nosotros el pecado. Y en la práctica del pecado nos hacemos hijos del diablo. No lo digo yo, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice 1 Juan 3, versículo 6, para que puedan creer que no viene de mí esa palabra, sino que viene de la misma palabra de Dios. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8 en adelante, que el que practica el pecado es del diablo. Y sabemos que muchas personas tienen esa lucha, quieren escapar del pecado, pero la carne se ha enviciado, ¿verdad? Porque dice la Biblia, el que vive de acuerdo a los deseos de la carne morirá, o sea que, porque la carne desea el pecado. Entonces, en ese deseo del pecado se vuelve una práctica, o otra manera podríamos ponerlo, un vicio, ¿verdad? Entonces es la práctica del pecado que nos hace pertenecer o ser esclavo del diablo. Por eso dice que el que practica el pecado es del diablo, quiere decir esclavo del diablo, perteneciendo al diablo, es del diablo, o sea, de sentido de pertenencia. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de escaparnos de los lazos del diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o sea, para darnos una escapatoria de la esclavitud del pecado, para ayudarnos a escapar del lazo de la muerte, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Lo vimos. Vino a matar, a robar, a destruir, a hurtar. Entonces el Señor quiere que nosotros escapemos de eso y vino, ¿verdad?,
Dios envió a su Hijo para deshacer las obras del diablo. Y el 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, todo aquel que ha optado, que ha preferido renunciar a esa vida de pecado para nacer de nuevo en Cristo Jesús, en esa nueva oportunidad de vida que se nos ofrece a través de Cristo Jesús, que viene y nace de Dios. Y dice que el que nace de Dios, aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, o sea, ya ha escapado de la muerte. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y quién es la simiente de Dios? Cristo, aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia, como le dice Juan capítulo 10, versículo 10. Esa simiente estando en nosotros, nos limpia de toda obra de pecado, de toda iniquidad, de toda maldad, para darnos vida. Y como nos da vida, nos da una escapatoria a la muerte. Porque entramos en esa vida donde no podemos ya practicar el pecado. No es que no seamos pecadores, hay que entender eso, porque el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Hay una gran diferencia entre ser pecador y ser practicante del pecado. Amén. Es como decir, hay una diferencia en aquel que es humano, carnal, que vivir carnalmente. ¿Me hago entender? O sea que del hecho de que nosotros somos humanos y todavía no hemos sido perfeccionados, sino que lo seremos cuando Cristo venga, pero en ese arrepentimiento de querer abandonar esa vida pasada y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aquel que tiene el poder para limpiarnos de todo pecado también tiene poder para justificarnos. Quiere decir, pues, pasar por alto los errores que podamos cometer, si son errores, si no son prácticas. Porque la simiente de Dios permanece en él, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En ese nuevo nacimiento, amados hermanos, nosotros aprendemos a distinguir lo malo de lo bueno. Aprendemos a distinguir lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Y optamos por medio de la dirección del Espíritu Santo y de su palabra, vivir conforme a lo que dice su palabra. Por lo tanto, no es con nuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Logramos pues hacer las cosas que humanamente, carnalmente no podemos hacer. Pero primero el paso es el arrepentimiento. El paso es recibir a aquel que apareció, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y dónde se hacen las obras del diablo? En nosotros. Es en nosotros, es contra nosotros la situación. El problema del diablo es contra nosotros, no contra otra cosa. Entonces nosotros debemos de entender que el diablo no tiene ningún bien para nuestras vidas. Por eso él es el autor del pecado, de la maldad, de la rencilla, del odio, de la envidia, de todas esas cosas. Entonces todo aquel que entra en esa práctica de comportamiento de vida, pues hace la voluntad del diablo y es esclavo del diablo. Y el Señor vino a deshacer esas obras en nuestros corazones, en nuestra vida. Por eso nos da la oportunidad de un nuevo nacimiento para que seamos de Dios y siendo de Dios no entrar en esa práctica del pecado. Amén. Dice el versículo 10, y fíjese, dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, el amor por su hermano encierra muchas cosas. El amor por su hermano encierra
en que yo debo de vivir de una manera piadosa para no ser tropiezo a mi hermano. El amor por mi hermano debe de incitarnos a vivir de una manera en que lo que yo practique no sea un estorbo para la salvación de mi hermano. Las conversaciones que yo tengo, los testimonios que yo doy y todas las cosas que yo practico, yo tengo que tener cuidado por amor a mi hermano, no serle tropiezo. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, dijo que si el comer carne es tropiezo a tu hermano, no lo comas. Hay cosas que nosotros no hacemos es por amor a nuestro hermano. Amén. Porque ese es el mensaje que habéis oído, dice el versículo 11, desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero el asunto, amados hermanos, es hablar de ese principio. En el principio se habló del amor los unos a los otros. Pero el que practica el pecado también lo practica desde el principio. Él peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. Entonces, amados hermanos, debemos de entender que yo puedo entrar en una práctica del mal o puedo entrar en una práctica del bien. Pero entrar en la práctica del bien no es algo que yo puedo hacer con mi propia fuerza. Yo necesito la ayuda. Humanamente no puedo entrar en una vida divina solo. Necesito a aquel que puede permanecer en mí y hacer de que yo pueda vivir esa vida en abundancia. Y ese es el Señor Jesucristo. Y Él nos ayuda, ¿verdad? Porque Él deshace las obras del diablo. ¿Dónde deshace las obras del diablo? En nosotros. Porque en su presencia, en su manifestación en nosotros, cuando permanecemos en Él, las obras del diablo se deshacen. No con nuestra fuerza, es con su presencia. La simiente está en Él. Porque Dios permanece en Él. Entonces Jesús en un momento hacía una comparación en el libro de Lucas, en el capítulo 13, versículo 2. Decía, dando una respuesta, Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso que, entendiendo que cargando el pecado es cargar la muerte, pero arrepintiéndonos nos permite entrar en la vida y escapar de la muerte, debemos de entender de que es necesario, más en esos tiempos, que busquemos a Dios y nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir. Dice el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor nos avisa una y otra vez dónde nos puede llevar el pecado. Desde el principio, el Señor nos enseñó dónde podría llevarnos el pecado. Desde el principio. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, algunos dirán, no, pero yo por lo menos recibí al Señor hace unos años, hace 10 años, hace 5 años, hace 2 años. Pero eso no es suficiente, amados hermanos. De haber confesado al Señor, hay que entrar en la vida con Cristo.
Porque ciertamente pudimos haber recibido a Cristo en un momento dado y hemos podido disfrutar, ¿verdad?, de esa vida con Él. Pero Gálatas capítulo 2, versículo 18 nos hace saber algo que nosotros debemos de tomar en gran consideración. Y es la siguiente, dice, porque en el versículo 18 de Gálatas capítulo 2 dice, porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, esa es la condición de vida que debemos de tener. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, aquel que puede darnos vida en abundancia. Y lo que ahora vivo en la carne, humanamente, lo que vivimos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo tuviera que hacer los sacrificios que antes se hacía para limpiarme de mis pecados, lo que demandaba la ley antes, de entrar en esa práctica de sacrificios para que el Señor me perdone mis pecados, entonces por demás murió Cristo. Porque ya Cristo, habiendo entregado su vida, nos justifica, nos da vida juntamente con Él. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y que ahora lo que vivimos en la carne, porque aunque andemos en la carne, ese cuerpo pecaminoso, no militamos según la carne. O sea, no le damos riendas sueltas a la carne, no le damos lugar a nuestra carne para que el diablo pues se tome ventaja sobre nosotros. Sino lo que vivimos en la carne, lo vivimos en el Hijo de Dios por medio de la fe. Amén. Así es que, amados hermanos, podemos escaparnos de la muerte en vez de cargar la muerte con nosotros donde quiera que vayamos. Cargamos la muerte con nosotros. Porque, ¿sabe, amados hermanos, lo que no entendemos, lo frágil que somos? Podemos estar bien ahora y unos minutos después, un ataque del corazón, o cualquier otra cosa, un accidente, o cualquier otra cosa. Personas que estaban bien y se electrocutaron de repente y ya, o cualquier cosa puede pasar. Pero eso es la muerte física. Pero el pecado nos da la muerte espiritual. Por lo tanto, no hay escapatoria, por lo tanto, no hay esperanza, no hay salvación si nosotros no nos arrepentimos para vivir en Cristo Jesús y dar muerte a nuestra naturaleza carnal. Amén. Si me permiten, tal vez me alargue unos minuticos más, si me lo permiten. Mira, dice Romanos capítulo 2, versículo 28. Para que entendamos. Dice Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior. Y la circuncisión es del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea que en mi apariencia yo puedo presentar algo, pero lo que yo puedo presentar en mi apariencia no significa nada si primeramente no procede de mi interior. Por eso Jesús le decía a los fariseos, vosotros limpian lo de afuera, pero lo de adentro está más podrido. Primeramente limpia lo de adentro. ¿Y cómo podemos limpiarlo de adentro? Dándole vida por medio del sacrificio de Jesucristo, recibiendo a Cristo
en nuestras vidas. Porque Él viene a deshacer las obras del diablo para que tengamos vida y vida en abundancia. Romanos 6, 19, acompáñenme ahí. Dice Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿No suena maravilloso eso, amados? Porque la paga del pecado, dice el 23, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay vida en Cristo. Escapemos, soltamos, amados, dejemos de cargar con la muerte donde quiera que vayamos. Cargar con la muerte es en la práctica que vivimos a diaria. En la práctica del pecado cargamos la muerte con nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El fin de ella es muerte. Pero Cristo nos libertó del pecado. Por lo tanto nos dio vida. Si el Señor nos liberta del pecado, automáticamente que estemos libres del pecado, estamos en la vida con Cristo. Amén. Nos libertó. Él nos libertó. Él te libertó y Él puede libertar a cualquiera que hoy tome la decisión de arrepentirse y de decirle: Señor, te necesito, con mi fuerza no puedo. Tanto he luchado, Señor, para escapar de esa muerte y no he podido. Y yo sé que tú eres el único que puede ayudarme. Yo me rindo a ti. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te rindo todo mi ser para que tú seas mi Señor, mi Salvador y aquel que me dé vida de ahora en adelante. Porque dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué fruto? Fruto de arrepentimiento. Es echado en el fuego, es cortado y echado en el fuego. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es el pecado más grande. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en esas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse
en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y cierro con eso, ya que se me cumplió el tiempo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amados, tú necesitas a Cristo. Yo necesito a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Porque por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto así la muerte entró a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Pero Cristo vino a darte vida, vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que, amados, como siempre lo deseo, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Les deseo salud y sean todos bendecidos. Amén.